Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a mostrar a cómo jugar a Subnautica Below Zero en realidad virtual con 6DoF. Así que dicho esto, vamos a ver qué os parece. Bien, esto va a ser muy sencillo. Primero de todo vamos a instalar el juego desde Steam. Mientras se instala, voy a minimizar aquí y vamos a dirigirnos a la descripción del vídeo. Que aquí os he dejado un grupo de Telegram donde he colgado todo el material que nos va a hacer falta. Entro en este enlace, le doy a abrir y en el apartado Mods VRPC descargamos este archivo Pack VR Subnautica Below Zero. Una vez descargado, voy a cerrar aquí y también el explorador. Nos habrá quedado un archivo como este, que vamos a descomprimir. Extraer en. Nos queda esta carpeta, voy a abrirla, la abro de nuevo y voy a dejarla aquí a la izquierda. Bien, ahora tenemos que esperar que el juego se acabe de instalar. Una vez instalado, nos dirigimos a esta rueda de aquí, administrar, ver archivos locales. Voy a cerrar Steam y voy a poner esta carpeta aquí a la derecha. Bien, el siguiente paso es muy sencillo. Tenemos que copiar todo el contenido de esta carpeta y arrastrarlo a la carpeta del juego. Una vez hecho esto, ya podemos cerrar aquí y ahora ya solo nos queda iniciar el juego. Así que vamos al visor. Y bien, ya estoy dentro de Subnautica Below Zero en realidad virtual. Primero de todo, dos cosas muy importantes. La primera es que tenéis que arrancar el juego a través de OpenVR, ya que OpenXR no funciona. Y la segunda es que si vais a usar Airlink o Cable Link, tenéis que añadirle al juego unos parámetros que también os dejaré en la descripción. Así que dicho esto, voy a dirigirme a opciones. Que aquí podéis ver las opciones VR que tenemos para el juego. Submerged VR y Vehicles VR. Y esto de aquí lo voy a dejar tal cual. Voy a ir atrás, jugar, comenzar nueva partida. Y aquí voy a elegir el modo creativo, ya que aquí lo tenemos todo desbloqueado y vais a poder ver mejor lo que es el 6DoF. Así que venga, creativo. Y ahora sí, ya estoy dentro. Como veis, tengo la herramienta de construir en la mano. Y bueno, voy a enseñar un poco las mecánicas implementadas VR. Si pulsamos el stick hacia adentro, aquí tenemos los objetos. Podemos coger el cuchillo, la linterna, el escáner, esto que es para bucear rápido, y la herramienta de construcción. Que ahora voy a construir algo aquí debajo del agua. Deciros que el juego se ve espectacular y el rendimiento es muy bueno. Y aquí, por ejemplo, voy a construir. Vamos a poner sala de control. Vamos a construirla aquí. Vamos a poner una escotilla. Y aquí, por ejemplo, una ventana. Aquí. Vale, perfecto. Voy a entrar. ¡Ey! Mirad qué bonita vista. Bueno, también con el mando izquierdo pulsamos el botón X y aquí tenemos la tableta. Está todo muy bien adaptado, ¿eh? Vale, pues voy a nadar un poquito. Donde miremos, ahí va el personaje. Voy a coger un pez. Aquí cojo otro pez.
Estos peces nos roban y se llevan los objetos a su nido. Que por cierto, por aquí estará el nido. Esto de aquí es una burbuja de aire, pero como ahora mismo estamos en modo creativo, tampoco nos hace falta. Aquí lo tenemos. Y encuentro un pez. Y no hay nada más. Mira, sí, vamos a escanear. Se ve súper chulo esto, Y bueno, yo creo que voy a dejar aquí el vídeo. Ya habéis podido ver que el juego funciona brutal. Las mecánicas están muy bien adaptadas. Y bueno, a quien le gusta este tipo de juegos lo va a disfrutar muchísimo porque es un espectáculo visual y además que de rendimiento va increíble. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y como siempre digo, hasta el próximo vídeo.